Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí a Soy Casta por Bravo TV. Segundo día de levantamiento del cepo y seguimos muy pendientes del ritmo del dólar. Bajó un poquito el riesgo país, es una de las grandes noticias y así festeja el presidente que anda cantando por ahí. Después les vamos a hacer escuchar un poco la canción dedicada a los mandriles que no le tenían fe. La novedad es que pareciera que este dólar libre no es igual para todos los bancos. No sé qué estuvieron investigando ustedes, ahora yo les voy a contar, les voy a preguntar a mis compañeras, pero hoy salió una nota, yo estuve averiguando con compañeros de trabajo, a ver si todos los bancos cotizaban al mismo precio. Hoy estuvo 1.230, 1.250, 1.220, 1.255, depende qué home banking tengas. Algunos andan todo el día hasta las 10 de la noche, otros solo en horario bancario hasta las 15. La normativa fue interpretada por cada banco de una manera distinta, por lo menos en lo que pasa en este segundo día. Si bien se ha podido comprar y vender, hay un incremento en relación al día de ayer y hay un incremento en algunas listas de precios en las góndolas. El presidente respondió a esto, le preguntó Fantino qué iba a pasar con los que remarquen apostando a un dólar más alto. Después también tiene una teoría sobre el tema, si quieren se las contamos. Pero el presidente asume que si se suben los precios, esta mercadería no se va a vender. Yo no sé qué han sentido ustedes del otro lado realmente, pero bueno, la situación, sobre todo en alimentos, en cuestiones primarias, es bastante apremiante. Le voy a dar la bienvenida a mi equipo, Solana Camaño, con ustedes. Bienvenida, Solana, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carmen, equipo, todo muy bien. Ansiando la Semana Santa, a ver si podemos reposar, aunque sea un poquito de tanta vorágine informativa. No sé si se podrá. Nosotros venimos a trabajar igual, así que reposar no sería la palabra. Cómo me gustan los pañuelos, Solana. Ay. Le damos la bienvenida a Patricia Carini. Bienvenida, Patricia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, encantadas de tenerte. Felicitas Bonavita. ¿Cómo va? Muy buenas tardes, encantada de estar aquí. Y Lourdes Arrieta también con nosotros. Carmela, ¿cómo estás, equipo? Muy buenas tardes. Tenemos otra agenda, pero veníamos con el chisme que le queríamos preguntar a Lourdes si va a haber sesión o no va a haber sesión mañana. Porque mañana tenía que ir a dar explicaciones Guillermo Francos sobre el tema del caso Libra. ¿Está bien? Esto no tiene que ver con la comisión investigadora, tiene que ver con un pedido que se le había hecho puntualmente a Francos de ir a dar explicaciones, de responder preguntas que hasta donde yo entiendo estaban escritas, ¿no, Lourdes? Sí, alrededor de 4.000 preguntas que pasamos distintos diputados. Escribió un rato largo. Sí. En realidad es el informe anual que tiene que presentar el jefe de gabinete todos los años en el Congreso, un mes en diputados, un mes en senadores. Lo cierto es que mañana a las 14:30 horas se estaría dando inicio a esta sesión. Circuló una versión que decía que no, por eso te pregunto, tenemos para chequear de último momento con Lourdes. Yo leí en varios portales antes de venir a las 4 o 5 de la tarde que se estaba hablando de que iban a intentar postergarla para la semana que viene. El PRO y el MID habían sugerido que sea justamente la semana que viene, el 22, el mismo día que tiene que dar explicaciones Francos respecto del caso Libra en la comisión investigadora. Otros diputados estaban especulando con que no haya quórum para que directamente la sesión se caiga. Pero hay algunas otras novedades que si quieren se las compartimos más adelante. No, como más adelante. Okay, bueno, estamos en tema, por favor. Absolutamente bueno, por un lado, jura una nueva diputada, renunció la diputada Mónica Xlotagua del Frente de Izquierda y asume Vilma Ripoll en su lugar. Así es que mañana sería la jura también de la diputada. Y además hay un nuevo bloque, un nuevo interbloque en la Cámara de Diputados. ¿Cómo están los interbloques? Están a full los interbloques, les comento. Son los radicales con peluca. Se armaron un rancho aparte, podríamos decir. Después de idas y vueltas dentro de el bloque radical, donde estaban resistiendo, decidieron romper y ahora son 6 diputados encabezados por Pablo Servi como presidente de este bloque. Las 4.000 preguntas que va a presentar mañana, que estaban por escrito. Sí. ¿4.000 son? Dijo ella. Sí, 4.000. Había leído que eran muchas menos. Pero 100 de Libra. Eso te iba a decir. ¿Cuántas tiene del caso Libra y cuántas tiene del resto del manejo del...? Sí. Solamente va a responder caso Libra y obra pública. Bueno. No puede elegir lo que tiene. Preguntas. Hay algunas preguntas, si quieres les leo un par. ¿Puede elegir lo que responde? No, ¿O tiene que responder todo? Sí, en teoría debería responder todo, pero en este caso Espera que Patricia quiere decir algo. Sí.
No, que me parece interesante poder describir cómo es la mecánica de cuando el jefe de gabinete hace su informe en el Congreso, que es que se le pide a cada, digamos, a cada uno de los ministerios, los diputados elaboran las preguntas, se las pasan a todos los ministerios y después los ministerios las responden y el jefe de gabinete es el que tiene que elegir cuáles responden, cuáles no, para tratar de equilibrar algunas situaciones, ¿no? Pero si no se sabe de dónde, cuál es el origen de los 4.200 preguntas que el jefe de gabinete tiene. No, en realidad son todos de diputados. Nosotros lo que tenemos que hacer en su momento fue cargarlas en el sistema, en un sistema interno propio de diputados, y son las preguntas que se originan dentro de los bloques. ¿Vos presentaste alguna pregunta? Presenté, sí. Presenté acerca de obra pública respecto de la moratoria, si iba a haber alguna prórroga al respecto. ¿La moratoria jubilatoria? Exactamente. Exactamente. Tema defensa, cómo está la obra social YOFA respecto a las cuentas. Tiene una deuda millonaria con los socios de esta obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, entre otras preguntas. Bueno, hay preguntas de todo calibre. Tiene Yo que ver con la tengo un par acá. Que se deben repetir incluso varias preguntas, ¿no? Sí. 4.000 preguntas, tiene que haber muchas que se repitan. Son preguntas obvias o lógicas que todos quisieran hacerle a Guillermo Francos. No lo sé. ¿Hay repetidas? De las 4.000 no sabría decir. No las leyó. No, son muchísimas. Claro, no. Esas directamente, o sea, yo las puedo presentar, pero no puedo leer o no sé. Lo que preguntan otros. Exactamente. Claro, entonces hay repetidas. Es privado. Sobre todo de Libra debe haber un montón que se enciman, ¿eh? Sí. ¿Cuál es la participación del presidente? ¿Cuál es la participación de la Sí, hermana? Esa la pusieron 100 veces. Sin dudas. Igual lo único que espero es que Guillermo Franco se haya informado un poco del asunto y deje de repetir que lo único que hizo Javier Milei fue repostear algún tuit que vio pasar, porque no eso está no fue obligado, lo que puede sucedió. decir cualquier cosa si la comisión investigadora puede pedir que se le presenten algún tipo de prueba o explicación un poco más contundente. Es muy poco creíble, o sea, como punto de partida, por lo menos, la verdad, fue un posteo que redactó el presidente Javier Milei hace unos días, repitió otra vez la idea. Pero puede decir cualquier cosa. Es una idea grande. Vale mentir, chicos, es un pedido de informe, vale mentir, no sería la primera ni la última. Sumo que los dos Milei, estas datas de Irina Hauser en página 12, fueron convocados para el próximo 15 de mayo a la primera mediación prejudicial obligatoria por el escándalo Libra, así que ya sea en el Congreso o en la justicia no van a poder zafar de dar explicaciones. La justicia lo cita. ¿Y por qué lo cita una mediación? Y bueno, ¿Es con un particular? Te leo la información que tengo. Es el paso previo a una demanda por daños y perjuicios que se disponen a iniciar el especialista en cripto, Martín Romeo, y un grupo de 25 inversores, insisto. Pueden no presentarse ellos, pueden mandar en todo caso a una representante. Pero fueron citados. Pero no está actuando la justicia con un proceso de investigación, es una demanda particular que incluye el paso de la mediación, que se puede arreglar ahí mismo y a puertas cerradas, claramente. No podemos no entrarnos nunca de qué surgió de ese acuerdo. Bueno, entonces efectivamente va a haber sesión mañana, así que vamos a tener un día movidito, aunque a pesar de que sea feriado para el resto de las personas. Mañana todavía no, Además tenemos el jueves, pero mañana va a ser largo, sí. Y además tenemos la marcha de todos los jubilados. Exactamente, los jubilados. La marcha de los jubilados que esperemos se haga en paz. Hubo algunos incidentes con la marcha de las personas que reclamaban por el presupuesto en discapacidad, lamentables incidentes. Digo, cualquiera que protesta está en su derecho, recordamos siempre, nos decimos y nos grabamos y nos tatuamos que protestar es un derecho garantizado por la Constitución en nuestro país. Pero es terrible lo que decís, de la imagen de los uniformados bordeando todo una marcha de personas con discapacidad y familias que están pidiendo, o sea, les están dando primero pensiones que son de miseria, lo repasamos aquí hace poquito, y además las obras sociales, las coberturas en términos generales están muy restringidas, están peregrinando. Es que el reclamo más grande no tiene que ver con las pensiones. Las pensiones son 300.000 pesos. Las coberturas. Para la necesidad que tiene una persona en tratamiento. El problema es que no te den los tratamientos o que te los pateen. Y que le paguen 2 monedas a las personas que acompañan, a los acompañantes terapéuticos, a los choferes de las personas con discapacidad. Es en conjunto el reclamo. Lo que pasa es que ahí se ha armado una especie de bicicleta que es muy difícil de desandar, por la cual el profesional, como cobra poco, pasa más horas que las que está, entonces no pasan las auditorías, entonces algo que parece un curro en realidad es una manera de subsanar un pago que está mal hecho, y ahí entras en una especie de tren fantasma donde todo sale mal y el que lo paga siempre es el paciente que lo necesita.
Sí, es tan complejo el tema que realmente hay de todo, ¿no? Complejo y urgente, ¿no? Súper urgente. Sí, sumo la situación de las acompañantes en las escuelas, que también suelen estar muy mal pagas y hacen un trabajo enorme. Que es lo que hace posible la inclusión en la institución escolar, ¿no? Si no, sería imposible. Y la importancia que tiene poder sostener el acompañante una vez que el niño, los vínculos, la persona los diagnósticos, encontraste una persona, se acostumbró, empezó una terapia, la que sea. Piénsense ustedes del otro lado que arrancaste con un psicólogo que te cae bien, le contaste la mitad de tu vida y de repente no le puedes pagar más. Y dices, no, anda otro. Me parece importante lo que señalás, porque si no, es como que con este gobierno todos entramos bajo la lógica de analizar todo bajo variables de costos, ¿no? Como si fuese un Excel. Y, por ejemplo, el tema de lo vincular es importante acá. Y otra cosa más, en su mayoría estas acompañantes son mujeres. Vamos a hablar del trabajo informal hoy. Vamos con el primer tema, entonces. Vayamos con el primer tema, porque yo tengo muchas cosas para decir esto de los costos, pero más tarde, con Bravo voy a hablar de los costos, lo de los docentes y de la salud. El INDEC publicó el índice de informalidad laboral. ¿Qué quiere decir esto? Es en qué condiciones trabajan los trabajadores de nuestro país, y la verdad que son datos alarmantes. Altísimos. Yo no leo desde acá. Bueno, sí, hay un 42% de trabajadores en la República Argentina que están en el universo de los no registrados o los trabajadores informales. Son casi 6 millones, ¿sí?, de trabajadores y trabajadoras que están en esa situación. Pero después ahí hay una suerte de desglose que ofrece más información. En el cuarto trimestre del año pasado la informalidad fue de este número, el 42, fue mayor en las mujeres, algo que no nos va a sorprender, 43,4, en los varones 40,9, y esto tampoco nos va a sorprender cuando hablamos de las edades. El grupo más perjudicado es el de las personas con hasta 29 años de edad, que sufren un nivel de informalidad de casi el 60% en el caso de las mujeres y 58% en el caso de los varones. Y después hay un desglose por actividad, cuáles son las actividades que están, digamos, claro, que más sufren esta precarización. Sí, construcción, trabajos domésticos. En construcción la tasa es de un 76,6%, en trabajos domésticos también un 77%. Eso que existe la ley de trabajadoras de casas particulares. Bueno, pero siempre fue uno de los rubros con mayor informalidad. Ahí yo te voy a decir una cosa, ¿no? En términos de trabajadoras de casas particulares, en general, porque el número es altísimo. Ahí vos tenés la explicación de lo que pasa con el sistema jubilatorio. Vos tenés a alguien que puede pagar una persona, en teoría no hablo del que apenas puede, digo, hay mucha gente que realiza tareas de cuidado, que necesita una niñera 2 horas, ¿no? Te hablo de las empleadas que trabajan 6 horas, 8 horas todos los días en una casa y deciden no blanquearla. Y este es el problema, digo, que si lo tenés en tu casa, con la persona a la que se supone que le dejás lo más importante que tenés en el mundo, que son tus hijos, imagínate lo que sucede con las empresas. Porque siempre se culpabiliza al trabajador. Lo hemos hablado acá montones de veces. Vos tenés casi un 50% de la población trabajando en negro, que no está aportando. Y después resulta que el problema de la jubilación es que se jubilaron las amas de casa. Claro. Entonces, el problema es que vos tenés un montón de trabajadores que están por fuera del sistema porque los patrones deciden dejarlos así, porque la chance que tiene el trabajador de exigir que lo pongan en blanco, que le paguen los aportes, es nula. Sí, te sumo ejemplos nuevos. Cuando voy a un centro de estética, me llama la atención la cantidad de jóvenes mujeres haciendo, por ejemplo, uñas semipermanentes, trabajando por comisión. Y eso no es trabajo autónomo, es una relación laboral encubierta, porque tienen una jefa, pero se llevan un 30% de cada turno. Si se enferman y no van a trabajar, no cobran ese día. Y esos locales están a la vista en la calle. Entonces, ¿qué pasa con los controles estatales ahí también? Bueno, no los hay, está clarísimo. Digo, pero por eso te digo, es mirar para el costado y echarle la culpa al trabajador, que no se puede defender y que no puede reclamar. Me parece que está clarísimo qué es lo que sucede y por eso tenemos el problema que tenemos con las jubilaciones. De todas maneras hay otras maneras de subsanarlo, lo hemos hablado acá montones de veces. Digo, no es real que si la plata no sale íntegramente de los trabajadores que estén aportando, los jubilados tengan que cobrar lo que cobran. No, claro, obviamente. Estaba buscando un número que se me perdió ahora, pero que también me parecía interesante, que muchos de esos trabajadores, en realidad la mayoría, se desempeñan en comercios que tampoco están registrados. Digamos, la informalidad es en todo sentido, y creo que es el dato que estaba tratando de confirmar, creo que es en torno al 10% los trabajadores y trabajadoras precarizadas que sí pertenecen a empresas registradas, empresas que podrían tenerlos en otras
otras condiciones. Es que ahí adentro tenés un montón de gente. Y tenés también los monotributistas, que es otra manera de trabajar en negro. Sí, están los cuentapropistas, sí. Claro, un montón de gente que es considerada cuentapropista, que no lo es, que claramente es la única manera que encuentra de cobrar por su trabajo. Pero bueno, es interesante ver este número, es interesante leerlo para comprender un poco qué sucede y no quedarse con conclusiones vacías, ¿no? Y a primera mirada, digamos, también para establecer políticas importantes. Una de las condiciones que entiendo yo le puso el Fondo Monetario a este gobierno es la eliminación del monotributo. Y esto va a traer un problema en nuestro país, porque el monotributo, que era una medida en teoría temporal, de emergencia, para darle algo de formalidad a profesionales, por ejemplo, un psicólogo que atendía en su casa, qué sé yo, no sé, alguien que no tenía una gran empresa, pero que no estaba ni en una cosa ni en otra, terminó siendo una manera de encubrir el trabajo en relación de dependencia. Con lo cual yo quiero ver cómo van a desandar esta situación del monotributista y qué va a pasar sin haber moratoria con aquellas personas que una vez caído el monotributo no consigan un trabajo formal, cómo van a hacer para juntar los 30, 35 años que les están pidiendo para jubilarse. El FMI le pidió también una reforma laboral y una reforma jubilatoria. ¿Ustedes se acuerdan cómo lo echaron a De los Heros cuando dijo que iban a avanzar en una reforma jubilatoria y elevar la edad para poder jubilarse? Lo echaron. Le dije, ¿qué dijo Javier Milei en ese momento? Bueno, no es este el momento porque tenemos un gran nivel de trabajadores informales, pero ahora el Fondo Monetario Internacional esas reformas les está poniendo fecha. Está hablando de antes de fin de año empezar con esas reformas. Sin embargo, el escenario, el panorama de trabajadores y trabajadoras precarizados sigue siendo enorme, lo estamos describiendo. Pero ustedes son muy pesimistas, porque Milei cantaba. ¿Quieren escuchar? Ay, no sé. Se siente que el cepo llegó a su final. Te juro que aunque pasen los años, vos siempre vas a pifiar. En DN y La Nación, yo escuché tu proyección y ahora estás llorando sin control. Tu opinión te la metes donde no te da el sol. Como toma este gobierno, por favor. Mandril, decime que se está para cantarla tipo una canción tipo cancha. Y, bueno, de esta manera festejaba el presidente Javier Milei algo que para él es un éxito, que es la salida del cepo. Empezamos a hablar ayer lentamente de qué se podía esperar de este dólar a 2.300, 2.330, 2.350, depende la hora, depende el banco y cuál iba a ser la velocidad que se traslade a precios. Vos no estuviste ayer, Lourdes, ¿qué viste vos en los precios? Mira, no he tenido por el momento la oportunidad de ir al supermercado de ayer a hoy, he estado viajando con la actividad parlamentaria. Yo creo que hay que ser prudentes. Sí era una propuesta de La Libertad Avanza en campaña de salir del cepo. Lo cierto era que salías del cepo cuando haya una estabilidad en los salarios, en relación a la oferta y la demanda. Pero baja la inflación. Exactamente, se ha hecho todo muy acelerado, por lo que recién hablaban acerca de estas reformas jubilatorias y también de trabajo laboral, en la que para el gobierno, para el Ejecutivo, la idea era tratarlos cuando tuvieran un cupo mucho mayor de diputados y senadores de La Libertad Avanza, es decir, el año que viene o en extraordinarias, pero ahora se les reconfigura su estrategia política y hay que esperar a ver cómo va a impactar. Lo cierto es que una vecina de barrio no le va a convenir esta salida al cepo porque quienes se benefician son los que realmente pueden transar o transaccionar en dólares. Así teníamos testimonios, ¿no, Lau? ¿Tenemos para poner? Ponemos. ¿Cómo ves el futuro? ¿Qué futuro? No, menos para la juventud. ¿Por qué? Y porque están liquidando todo el país. Es una locura lo que están haciendo. No hay nada. La única salida que te están dejando es que te vayas. Prometieron una cosa y vinieron a hacer otra. Menos actividad económica. Menos todo. Menos todo. No se llega. 50.000 pesos, ¿qué podemos hacer? No tienen capacidad ahorro, ¿no? No, ni capacidad para comprar dólares ni para vivir. Bueno, este es un poco el testimonio de la calle, es un poco lo que hablábamos ayer,
Digo, más allá de la capacidad que tenga cada uno de los ciudadanos de comprar o no comprar dólares, lo cierto es que nosotros vivimos en un país que tiene los precios atados al dólar. Entonces, más allá de que uno tenga o no para invertir, para comprar, y a cuánto pueda acceder a este dólar, a este nuevo dólar libre, lo cierto es que se traslada a precios muy rápidamente, lamentablemente. Se hablaban de que las listas tenían una suba entre el 9 y el 11%, que es más o menos lo que se movió el dólar oficial, que estaba a 1.070 pesos y hoy está a 1.250, 1.230. Pero bueno, sabemos que esto tiene una velocidad, una gimnasia, lamentablemente. Viste que se habla mucho del músculo, de cómo reacciona el músculo social. Nuestro país tiene una gimnasia de remarcación inmediata, de salir a cubrirse frente a estas situaciones. Y también yo pienso, por ahora no ha intervenido el gobierno, en la especulación y cuánto va a esperar el gobierno sin intervenir, y con este dólar que no termina de subir y las exportaciones que no se terminan de liquidar. Convengamos que este sistema depende efectivamente de que estos meses, que son los meses de bonanza, donde se liquidan las exportaciones, esos dólares ingresen al Banco Central, y para eso la oferta tiene que ser muy tentadora. Este dólar se movió un poquito a la suba, se emparejó con lo que era el dólar blend en su momento, que es con el que liquidaban, pero la expectativa de que pueda estar en algún momento a 1.400... por supuesto, pero bueno, los están corriendo con las retenciones. Igual, Carmen, déjame, ¿puedo volver a Milei cantando, por favor? Sí, cómo no, ¿por qué me haces esto? Necesito volver a Milei cantando. Dale. No quiero escuchar de vuelta. ¿Usted lo quiere escuchar? No, ¿Lo escuchamos? No, yo favor, quiero hablar de Milei cantando. En realidad quiero hablar del presidente. Yo ya he planteado en más de una oportunidad, no me gusta faltarle el respeto a la investidura presidencial, pero me he preguntado en más de una oportunidad en qué condiciones está el presidente Javier Milei, porque un tipo que se pasa 4 horas y media estuvo en esa entrevista frente al micrófono, dice un montón de cosas. Primero, ¿qué le pasa que está tan exacerbado? Porque el viernes lo veíamos en el otro extremo, ¿no? En modo zen, amansado por el Fondo Monetario Internacional, diciéndoles que gobernaba para todos, para los peronistas, para los del PRO, para los radicales. Parecía un presidente más bien serio, ¿no? Y de repente acá absolutamente extasiado. Yo insisto en este dato, me parece no menor. A mí que un presidente esté sentado 4 horas y media, estuvo como hasta la medianoche, ¿no? La verdad que yo no la vi completa, no miraría 4 horas completa de esa entrevista. Me hizo un montón de cosas. Primero, la soledad del presidente. No tiene quien lo cuide el presidente. Porque si tuviera un entorno que lo cuide, le diría, mira, no podés estar 4 horas y media, sos el presidente, tenés responsabilidades, tuviste un día largo, vino hoy el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Cuídate, preservate, hablas muchas pavadas, te pones violento, te pones agresivo, preservate. Agredió a gente de la política, agredió a periodistas, y los tipos como Fantino en este caso, que lo reciben, que le golpean un poco la espalda y que se sirven, obviamente, de que un presidente esté dispuesto a hacer streaming durante 4 horas y media, un día van a desaparecer. Javier Milei es el empleado del mes, pero un día va a dejar de serle útil a sus patrones y todo esto se va a esfumar rápidamente, ¿no? O sea, a mí me dicen mucho, me habla de su estado y me plantea muchas dudas. Me parece que el presidente no está en eje, y segundo, me habla de una soledad absoluta, no tiene nadie que lo quiera y que lo cuide, que le diga, no podés hacer eso. ¿Está solo el presidente, Lourdes? Yo creo que está acompañado de su hermana, de su triángulo de hierro. Más que triángulo, son solamente 2. Y la hermana es la que en realidad le dirige. ¿Y Lemoyne no lo acompaña también a todos lados? No, pero Lemoyne está en un decorado. Nada el más. Presidente consulta con Conan. No está solo, entonces, porque Conan lo debe acompañar a todos lados. Claro. Escúchame, no es un secreto Conan. Esto, ¿no? Bueno, pero por eso te digo, yo la verdad, yo te escuché, Feli, yo no lo vi peor que otras veces. Entiendo su festejo, entiendo lo mal que lo debe haber pasado el viernes cuando hizo el anuncio. Entiendo que se le debe complicar muchísimo, de verdad, explicarle de cara a la sociedad y a sus equipos, a los que tiene que aglutinar ahora para que pongan la cara en unas nuevas elecciones, que el plan marcha como lo habían pensado. Porque, es un señor que está haciendo cosas que nunca dijo que iba a hacer. Entonces es muy difícil decir que este es el plan, que esta era la manera, que todo marcha bien, cuando fue al Fondo Monetario, cuando dijo que no iba a ir, cuando devaluó, cuando dijo que lo iba a hacer cuando la inflación esté tranquila, en el mes que más subió la inflación y que empieza a subir, cuando los salarios no acompañan. Hay muchas cosas de su plan económico que tuvo que ir torciendo. Sí. Entonces, me parece que esa es la solemnidad que tenía el viernes, con la posibilidad, chicos, de que todo explotara el lunes,
me parece que haber logrado, después podemos pensar si es artificialmente, si es efectivamente este dólar se va a mantener así, si es y cuál es el costo social. Digo, yo ya les conté cuál es mi opinión, pero digo, entiendo lo que festeja. Y un dato no menor es que el presidente leía todo y en ningún momento miró a la cámara. Siempre lee igual, ¿eh? Pero siempre lee el presidente. Sí, en este estuvo bastante Pero mirá lo que pasa cuando vos sugerís, Lourdes, no fui yo lo pensé y no lo dije, que le escribieron el texto desde el Fondo Monetario Internacional, ¿o le hicieron alguna sugerencia? Seguramente sugerencias. ¿Por qué? Digo, no cerró con viva la libertad, carajo, no dijo grosería, chicos, no le estaba pidiendo absolutamente a nadie. A ver, un tipo que está, yo digo, más allá de que no haya sido la estampida que se esperaba, el viernes anunció una devaluación que se concretó el lunes, del 10, del 9, del 14, digo, discúlpenme, ¿con qué cara puede ser? ¿Viva la libertad? No hay manera. Pero tenemos una nota. Bueno, tenemos una nota. Vamos a hablar con Fausto Espotorno, es economista, le vamos a preguntar a él. Fausto, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Acá nos estábamos preguntando sobre este día 2 del levantamiento del cepo. Si ves que se puede mantener estable este dólar y cómo ves vos que se haya pasado a precios. Mira, creo que sí que se va a mantener estable. No veo razones por las cuales a corto plazo pueda subir o asustarse demasiado el mercado, digamos, ¿no? La verdad es que todavía se interpreta como una buena noticia. Los datos son positivos, el mercado lo tomó como una buena noticia. El gobierno insiste con que quieren que se vaya al piso de la banda de flotación. Yo creo que eso es más que nada porque quiere evitar lo más que pueda el impacto sobre algunos precios. Yo igual creo que no va a haber demasiado impacto sobre los precios, no digo que no va a haber alguno, pero nada que pueda asustar a la mente argentina. Bueno, una mente que se acostumbró a un 10, 15, 30% mensual, con un 10, 12, ya no nos asustamos de nada. Pero no, igual tampoco que estemos hablando de esos números. Mira, lo que estamos viendo es que por ahí para abril estamos proyectando alrededor de 3%, puede ser que hasta menos, y en mayo por ahí ponerle que va a ser más impactado, puede volver a lo que fue en marzo, pero no mucho más. O sea, no estamos viendo meses súper complicados en materia de inflación. Sí, un poquito más de lo que veníamos teniendo, más parecido a marzo, pero 1 o 2 meses y después ya vemos que empieza a bajar la inflación. Bueno, esto es lo que dice el presidente, que efectivamente va a suceder. Ahora, hoy hablaban los comerciantes diciendo que les llegaron listas que tenían entre un 9 y un 10% de aumento en algunos productos. Sí, bueno, eso va a pasar. O sea, algún desorden va a pasar, porque claro, acá lo que va a pasar primero es que todo el mundo va a querer poner los precios y tratar de poner algún precio y tratar de recuperar algo. Después veremos si el mercado lo acepta eso, ¿no? Porque, a ver, esto es como una gran negociación económica que empieza ahora, por unas semanas. Sí. Que va a ser, yo quiero trasladar todo a precios, y quiero mantener mis márgenes, soy importador, quiero mantener mis márgenes, trasladar todo a precios, y bueno, y lo hago. Y claro, después viene el consumidor y dice, ¿sabes qué? No te lo puedo pagar eso, entonces no te lo compro. Y si vos como importador te quedaste ahí, decís, bueno, ¿qué hago? ¿Bajo los márgenes? ¿Bajo los precios? ¿Qué hago? Bueno, va a tomar una decisión sobre eso. O no vendo, o por ahí me aparece un competidor que ahora, como no hay cepo, puede importar directamente y me dice, ¿sabes qué? Lo acabo de comprar afuera y sale más barato. Sí, idealmente debería ser así. Digo, esa es la teoría de que el libre mercado se acomoda, ¿no? Que el mercado acomoda la oferta y la demanda en equilibrio, idealmente. No es la experiencia que tenemos nosotros en nuestro país, donde se ha remarcado insólitamente y la gente ha convalidado precios con la expectativa de que sigan subiendo. Y cuando vos crees que no va a parar la suba, te cobren lo que te cobren, vos tenés que comer igual. Sí, pero ¿sabes por qué se convalidan los precios en esos casos que vos mencionás? Sí. Porque hay excedente de pesos. Entonces, lo que sobra, cuando sobran los pesos, vos cambiás los pesos por cualquier producto. Está bien, pero estamos hablando de artículos de primera necesidad, no te estoy hablando de excedente. Yo te entiendo, la gente tiene que comer igual. Digo, si el maple está 6 lucas, 8 lucas o mañana está 15, la gente tiene que comer igual. Y bueno, pero si no hay pesos en exceso, puede que la gente, los primeras necesidad, decimos que somos más inelásticos,
y aumentan los precios. Pero entonces los otros productos que no son de primera necesidad no hay plata para pagarlos. Porque si vos tenés, vamos a poner, vos tenés 10.000 pesos y gastabas 5.000 en alimentos, ponele, y 5.000 en otras cosas, y te aumentan la cantidad del precio de los alimentos, ahora valen 7.000, solamente puedes gastar 3.000 en los demás. Entonces, está bien, alimentos no subirá, pero nosotros van a tener que bajar para poder vender lo mismo. Entonces la inflación no te cambia. Ahora, si el gobierno está emitiendo pesos todo el tiempo, y vos tenés 10.000 pesos, y a otro mes tenés 12.000, a otro mes tenés 14.000, a otro mes tenés 16.000, claro, los precios te van a subir de la misma manera. Entonces el alimento va a subir 5.000, 7.000, y siempre tenés pesos para gastar. Pero la cantidad de productos es la misma. Sí, está entonces, claro. Fíjate que al tener una restricción de pesos, no hay pesos suficientes para pagar todos los aumentos. Alguno podrá, algunos más primera necesidad, poner algunos más inelásticos, decimos los economistas, podrá tener la primera, pueda primerear a los demás y subir los precios, pero eso por un rato, porque la primera necesidad también tiene la desventaja de que no puede aumentar el consumo. Entonces, cuando después aumenta el ingreso, la gente no aumenta el consumo de eso. Y además sí se puede aumentar el consumo. Estamos en un piso récord de consumo de carne y de leche. Sí, el consumo está contenido. Se podría aumentar el consumo de productos de primera necesidad. No todos están comiendo lo que deberían comer. Pero bueno, no importa. Yo entiendo tu lógica y sigo tu razonamiento. Pero que quiero decirte lo siguiente. Eso no tiene nada que ver una cosa con otra. Si vos tenés un problema de actividad económica, la explicación de por qué la gente tiene problemas económicos o el salario no crece en Argentina desde hace 7 años es por un problema de actividad económica, no es un problema de manejo del cepo o no manejo del cepo. De hecho, lo más probable es que vos tengas un problema de actividad económica. ¿Y cómo se supone que mejoraría la actividad económica esta situación, entonces? Bueno, no te voy a decir que mejora directamente la actividad económica, pero abre la posibilidad de mejorarla. Argentina nunca tuvo crecimiento económico, nunca jamás, con cepo cambiario. Entonces, una cosa que puedo decir con seguridad es, si tenés cepo cambiario, no va a mejorar la actividad económica y te garantizo que empeora. ¿Está bien? Entonces, por lo menos podemos decir que sin cepo cambiario tenés la posibilidad de que mejore la actividad económica. Con cepo cambiario no existe esa chance. Bueno, es una posibilidad, sin ninguna certeza. Te hago la última pregunta, a ver si las chicas te quieren preguntar algo también. ¿Cómo ves el tema de la liquidación de los sectores exportadores? ¿A vos te parece que este dólar y esta liberación del cepo, este dólar a 1.250, 1.300, ponele que se pueda ir, es un dólar tentador y más la amenaza el aviso de que se van a volver a poner las retenciones? Puede pasar, sí, es posible que los exportadores decidan anticipar o liquidar más rápidamente porque les va a convenir. Todo depende también después de qué pase con el dólar, porque como siempre, si te baja demasiado el dólar hay un equilibrio que el exportador lo sabe hacer mejor que nosotros, un cálculo que lo tiene re claro, ¿no? El gobierno por un lado está dando dos señales medio extrañas para incentivar a los exportadores. Por un lado dice que va a subir de nuevas retenciones y que no esperen nada, y por otro lado también dice que el dólar se va a ir al piso de la banda. Entonces el exportador dice, bueno, pero se va al piso, lo que gano por las retenciones lo pierdo por el dólar. Quiero decir, ojo con ese tipo de señales, porque a veces el exportador obviamente en su negocio sabe más que todo lo demás y lo va a estar mirando. Pero yo creo que es muy probable que haya una liquidación de grandes exportaciones en los primeros meses, días de mayo. ¿Solana? Fausto, ¿cómo estás? Acá Solana Camaño te saluda. Te llevo un poco al plano internacional. Sabemos que el mundo se está cerrando, ni hablar frente a los anuncios de Trump, y Argentina está tomando el camino inverso, ¿no? Nos enterábamos hoy de la lista de autos importados que a partir de la mitad de año no van a pagar arancel. Sturzenegger viene anunciando medidas antidumping. ¿Vos qué opinión tenés sobre eso? ¿En qué punto podría ser estratégica esa definición de gobierno en este contexto? A ver, Argentina en materia de apertura económica es un desastre. O sea, es probablemente el país más cerrado de Latinoamérica seguro, y está entre los países más cerrados del mundo, sacando Corea del Norte y algunos de esos. Argentina, si duplicara las importaciones,
recién ahí estaría llegando al promedio mundial de apertura económica. ¿Ah? Entonces es como decir, bueno, lo que está discutiendo el mundo es otra realidad completa. ¿Y con qué las va a pagar las importaciones? ¿Con qué las pagaría? Bueno, la única forma de pagar más importaciones es exportando más. Ajá. ¿Y qué exportaría? No hay otra forma. No hay otra forma sana de pagar más importaciones. Entonces, ahí viene el segundo punto. Lo que te determina tu nivel de vida es las importaciones. Si yo te digo, una persona que le va mejor que otra, ¿cómo te das cuenta? Bueno, porque consume más la persona que le va mejor. ¿Está bien? Bueno, acá pasa lo mismo con un país. Los países que le va mejor importan más que los países que le va peor. Ahora, el nivel de ingreso a nivel país son las exportaciones. Entonces Argentina, para exportar más, volviendo al tema anterior, tiene que salir del cepo cambiario, ¿no? El cepo cambiario perjudica al exportador. Directamente lo perjudica al exportador, porque le paga un tipo de cambio mucho más bajo que el tipo de cambio que paga el resto de las personas, ¿no? O que paga el consumidor, el ahorrista, lo que fuera. De hecho, lo que pasa cuando pones cepo cambiario es que a los exportadores les conviene más vender en el mercado interno que en el mercado internacional. Bueno, es la manera de contener el precio de materias primas, sobre todo, que es lo que estamos exportando en nuestro país, ¿no? Es la manera de hacerte más pobre. ¿Cómo? Es la manera de hacerte más pobre. Es como decir, che, escúchame, ¿querés ser más pobre? Bueno, empezá a fabricar tu propia comida y bueno, dejá de trabajar si tenés que hacer todas esas cosas. Son puntos de vista. No es punto de vista, está recontraprobado eso. O sea, la división del trabajo genera más riqueza y productividad. Entonces, si vos contenés la división del trabajo o volvés a la época de cavernas, y vas a ser más pobre, seguramente. Sí. Fausto, Felicitas te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? De lo que hablamos muy poco es de la recuperación del bolsillo, ¿no? De la recuperación de los trabajadores, del sueldo, de los salarios, que con este cambio que hubo el lunes, con esta devaluación, por supuesto, que se vieron afectados de los jubilados y demás. ¿En qué etapa de la Argentina te parece que va a llegar esa mejora? Bueno, a ver, el salario real está mejorando desde abril, o sea, desde abril del año pasado el salario está... De los registrados, ¿verdad? Ganando la inflación, mes a mes. ¿De los registrados hablamos? ¿Qué? Hablamos de trabajadores registrados. Trabajadores registrados, sí. Tenemos, que podemos medir. Claro, tenemos un gran universo de precarizados, que hoy le pusimos números. Sí, precarizados los podemos medir cada 6 meses, que es lo que pide la EPH, ¿no? Entonces, para seguir mes a mes, el dato que mejor tenemos es el salario formal. Eso está cayó mucho entre diciembre y abril, cayó muchísimo entre diciembre y abril, y desde abril que se está recuperando, y hoy volvió a los niveles previos a la devaluación del 2023. Ahora, todavía no volvió a los niveles que tenía en 2017, está muy atrasado con respecto al 2017. Y eso es producto justamente de la caída de la actividad económica, porque quieras o no, como siempre decimos, el salario real y el empleo está vinculado a la actividad económica. O sea, cuando los economistas hablamos de actividad económica, lo mencionamos y lo tomamos como un punto, justamente por que está vinculado a la mejora salarial y a la mejora del empleo, que es el objetivo final de la economía, ¿no? Entonces, acá hay un punto que hay que tener recontra claro. Y volviendo al tema del cepo, porque vuelvo a mencionar, si yo te decía que no hay forma de crecer con cepo cambiario, y te digo, el crecimiento económico está directamente vinculado a la mejora salarial y al empleo, entonces lo que te estoy diciendo es, con cepo cambiario no hay forma de mejorar el salario real y el empleo. Muchísimas gracias, Fausto. De nada, hasta luego. Chao, buenas tardes. Hablábamos con Fausto Espotorno respecto de la situación económica y cómo se ve hacia futuro. No nos queda claro cuál es el plan de crecimiento de este gobierno, que según festeja va todo como lo habían planeado. Claro.
Pero bueno, como hubo otras cosas que no nos contó, por ahí nos sorprendemos. Claro, sí, bueno, hay sectores que si uno mira puede haber una reactivación, pero son sectores muy concentrados como el tema como el de la energía, por ejemplo, ¿no? O el sector del campo. Si miramos esos números probablemente podemos encontrar una mejora, pero otros que no, que efectivamente no remontan. De hecho, cuando miramos lo que pasa con el consumo desde la llegada de este gobierno, bueno, no se recupera el consumo. También hay que tener en cuenta que en estos próximos meses es muy probable que se quiten ya los subsidios a los servicios, lo pide exactamente, el fondo, sí. Exactamente, lo pide justamente el fondo. Nosotros habíamos de alguna manera dicho en campaña que se iba a transparentar el precio de los servicios esenciales, pero justamente cuando ese trabajador tuviera la posibilidad de ser libre, de poder tener el trabajo que desee, de ganar lo que desee, de alguna manera de equilibrar con su salario, pero está haciendo todo lo contrario. Qué lástima que nunca se les ocurre a ningún gobierno transparentar los márgenes de ganancias que tienen las empresas que concentran el servicio de la energía, ¿no? Siempre transparentan la tarifa, pero no transparenta cuánta plata se llevan. Claro, ¿quién está ganando con eso? Sí, la verdad es que todavía no estamos en esa situación, Lourdes, donde el trabajador pueda afrontar lo que se viene en términos de precios. Yo repito, a mí me resulta alarmante el tema del precio de los alimentos, la baja en el consumo de alimentos básicos que está teniendo nuestra población. Y pensaba en la pirámide que se dio a conocer la semana pasada respecto de lo que es ser clase media baja, pobre, y pienso en cuánta gente le sobra plata para alguna otra cosa más que pueda hacer comprar dólares o no cubrir sus gastos cotidianos, sus gastos básicos. Me he cansado de tener conversaciones e inclusive programas de televisión y de radio diciendo, bueno, a ver, ¿qué consumo dejaste? ¿Qué dejaste? ¿Qué cambiaste? ¿Qué marca cambiaste? ¿Qué cosa dejaste de consumir? ¿Cuántas plataformas tenías? ¿Cuántas plataformas tenés? Digo, desde el esparcimiento hasta la cuestión básica, pero bueno, yo creo que lo terrible es que hoy empezamos a ver que se empiezan a dejar de lado alimentos básicos. Sí, hay familias, hay un montón de estudios al respecto, ¿no? Que saltean una comida, que saltean dos comidas. Eso es lo terrible. Hoy hablábamos con Atilio Borón, y él me decía, con Osvaldo Bassano, y Atilio Borón, que Osvaldo Bassano hablaba del consumo, justamente de la caída en el consumo de las carnes y demás, y él decía, pensemos en las generaciones que hoy están creciendo sin el acceso a la proteína que es tan necesaria para el desarrollo neurológico, para el desarrollo, digamos, vital. Exactamente, para el crecimiento. Físico, no estamos hablando de un lujo. Es una condena a futuro, porque tenemos generaciones que están creciendo privadas de lo básico que necesitan para alimentarse. Ni hablemos del abrigo, vivienda, etcétera, ¿no? Lo básico. Bueno, hablemos de China. ¿Quieren hablar de China, ya que veníamos hablando de economía? Bueno, el embajador de China en Argentina se calentó, se enojó. La verdad que son declaraciones inéditas. Es raro que salga China con un comunicado. Que suele ser muy sobria, es muy raro que haya sido el embajador en Argentina. Es un comunicado largo donde dice básicamente que los están calumniando cuando hablaba este enviado de Estados Unidos diciendo que China le tiende trampas a los países necesitados y hablando de que deberíamos, o dejando entrever que deberíamos dejar el swap, que es este acuerdo que tenemos con China que nos viene sacando la papa del fuego hace rato. Acuerdo que se renovó ahora. Que se renovó y que estaba contemplado por el Fondo Monetario. Cuando el Fondo Monetario te revisa las cuentas, no es que vos escondiste que tenías un préstamo con China, sino que estaba clarísimo que tenías un montón de guita que te la había prestado China y que te había ayudado a pagar inclusive vencimientos con el fondo. O sea, el swap con China es lo que nos salía a rescatar. Ustedes recuerden que Milei dijo muy fuertemente que no iba a hacer negocios con países comunistas, que de ninguna manera. Se ofendieron. Y cuando le dijeron, bueno, entonces devolveme el swap, volvió y dijo, no, estamos conversando, gente muy agradable. Se llama el embajador de China en Argentina
Claro. Se mostraron muy ofendidos, dice que son difamaciones, que son agresivas las declaraciones, porque ellos dicen, China parece que va a prestar ayuda, pero en realidad busca beneficiarse instalándose en África. Y lo mismo está buscando en América Latina. Está describiendo la política exterior de Estados Unidos, básicamente, ¿no? ¿Qué querés decir? Habla, Patricia, pero decilo fuerte, porque me lo dice a mí. Bueno, es mi debut, estoy un poco tímida. Contame. Lo que es lo que ha hecho Estados Unidos toda la vida. Ese es el estilo de hacer política de las grandes potencias, digo. Ahora resulta que se asombran de los chinos. Es lo que estaba haciendo Scott Bessent ayer acá, ¿no? Exactamente, Claro, ¿para qué voló aquí? Sí. ¿No? Bueno, es como... No, y además, perdón, una cosa chiquita, que el problema de que Milei piense la política internacional como piensa la nacional, donde ya nos acostumbramos a escucharlo decir barbaridades, es ¿no? Hay que cuidar un poquito las relaciones diplomáticas, ¿no? Bueno, difícil. Vamos a hablar con Sabino Vaca Narvaja, politólogo y ex embajador de Argentina en China. Sabino, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches, ¿no? Estamos ahí al borde. Por eso miré la hora antes de decirte si era tarde o noche, pispié un poquito la hora. Todavía es de tarde, faltan 15 minutos para... está amaneciendo. Claro, tenés razón. Bueno, nos resultó extraña la declaración, en términos de que no es algo que suela suceder, y bastante contundente, pero bueno, vos conocés más a los chinos, ¿te pareció lo mismo? Bueno, en primer lugar, yo tengo un análisis, bueno, que comparto con varios intelectuales y analistas, es que la primera guerra arancelaria de Trump escondía una trama que era tratar de frenar el gran avance tecnológico que estaba sucediendo en China. Sobre todo, acuérdense que el objetivo era frenarlo del 5G. Sí. ¿no? El avance en telecomunicaciones, después eso se sumó a lo que se llamaban los semiconductores y después a la inteligencia artificial. Ese era como el primer núcleo de trasfondo de la primera guerra arancelaria de Trump, que por supuesto terminó en un fracaso, porque el déficit no se disminuyó y China avanzó tecnológicamente en todos esos sectores. Y este segundo embate de Trump con respecto al tema arancelario, yo creo que esconde el esquema de que está en riesgo el dólar como patrón de intercambio internacional. Entonces yo creo que estamos hablando de una potencia en declive logístico, en declive comercial, en declive tecnológico, incluso en declive militar, porque la invasión de Rusia a Ucrania terminó enfrentándose con la OTAN, y ahora yo creo que con cierta lucidez Trump dice, vamos a defender para que no haya un declive en el marco del dólar. Acuérdense cuando asume Trump, saca un posteo en Twitter, en X, diciendo que si los BRICS avanzaban con el intercambio de las monedas propias ponían en riesgo el dólar, él iba a arancelar enormemente a los países de los BRICS, y las declaraciones del secretario del Tesoro van en sintonía también con las declaraciones de Claver Carone. Acuérdense que él habló en el mismo sentido, y esconden esto que yo planteo, que de alguna manera el swap de monedas que implementa China tiene que ver con una estrategia de internacionalización de la moneda, para salir de la hegemonía del dólar, ¿no? Sí. Algo que se propuso en los BRICS, que incluso China lo está proponiendo para lo que es la vecindad, ¿no? Los países del sudeste asiático. Ahora, también... esta nueva guerra arancelaria, ¿frena a China o la obliga a ir más rápido en el avance de imponer su propia moneda? Porque, digo, lo que yo vi, por primera vez además, está bien, las redes sociales son mucho más populares, ¿no? Pero como uno dice, bueno, entonces vamos a contar todo. Vamos a contar que las grandes marcas se fabrican en China, que acá hacemos las zapatillas, hacemos las carteras, o sea, te vamos a destrozar la imagen y todo lo aspiracional de tu clase media. Bueno, justamente zapatillas y carteras no. Ahora la clave es productos tecnológicos. Fíjense cómo Trump tuvo que retroceder con los productos tecnológicos, incluso desescaló los aranceles para teléfonos, para computadoras y para pantallas líquidas. ¿Por qué? Porque, como bien vos dijiste, la mayoría de las empresas tecnológicas hoy tienen su ensamblaje en China o producen en China. Y se daba algo muy insólito, que es el ícono estadounidense, que es el iPhone, iba a salirles al norteamericano promedio el doble. O sea, iban a tener que ir a China para comprarlo más barato, dándose esta cuestión, porque China lo que va haciendo es va cambiando sus enemigos y sus rivalidades en función de sus propios intereses. Acuérdense que Estados Unidos protegía o difundía la globalización. Cuando esto dejó de ser funcional para Estados Unidos, ahora habla del desacople y está en una especie de repliegue. Acuérdense que Estados Unidos se va retirando del orden internacional
que forjó en Bretton Woods en 1944, después de la Segunda Guerra, cuando se crea el FMI, el Banco Mundial, y cuando se impone el dólar como patrón de comercio internacional. Que repito, yo creo que es el núcleo de esta batalla. ¿Y cómo crees que desescala? Digo, ahora las chicas quieren preguntar también, ¿cómo desescala esto? Porque digo, me parece que hay estilos muy diferentes. El presidente Donald Trump tiene un estilo muy Milei, muy espectacular, y yo lo que noto inclusive en el comunicado de China que es otra manera. Sí, primero no es casual esto de China, porque la verdad que China tiene lo que se llama la paciencia estratégica, que acá estamos viendo una China que está escalando el esquema arancelario, que no había sucedido en la primera guerra arancelaria. Pero acá mi hipótesis es que China ya está mejor posicionada porque avanzó en la región. Acuérdense que implementó el yuan digital con los 10 países de la Asociación del Sudeste Asiático. Pero por eso te digo, por ahí es un envión, por ahí es el envión que necesitaba. Por ahí China solo no lo podía hacer, pero ahora sería hasta defensivo. Yo creo que al replegarse Estados Unidos, el lugar lo va a ocupar China, y la diferencia es que China tiene un espíritu de trabajo con las naciones de destino compartido, o sea, de ganar-ganar, de beneficio mutuo, a diferencia de otras potencias que suelen imponer sus condiciones. Acuérdense que el propio Milei dijo, China no me pone condicionalidades, pero el problema con Milei es que eligió subordinarse a una potencia que está en declive y nos puso en el peor de los mundos, ¿no? Porque esto que vos decís de que Trump tiene una modalidad de discutir de negociar o de pegar para después negociar, fíjese que él respeta a presidentes como Claudia Sheinbaum, como Putin, incluso como Xi Jinping, y sin embargo de este lado tenemos un presidente que ha decidido subordinarse, que no pelea los aranceles del 25% del acero y el aluminio, que tiene un impacto en nuestro sistema industrial, que no pelea cuando se pone el 10% de arancel a todo el comercio argentino, e incluso dice vamos a adecuar la normativa argentina a lo que dice el presidente Trump. Casi que se muestra como un súbdito, y la verdad que lo único que ha conseguido es la deuda, o sea, más deuda cuando él negaba, y él hablaba muy mal del FMI, él consigue la deuda y no ha conseguido en estos 11 viajes una inversión genuina de Estados Unidos, sino que consigue que venga un secretario de Tesoro y le diga qué tenga que hacer. Incluso algo que es impracticable, porque imagínense si Argentina decide salir del swap, implica 18.000 millones de dólares, o sea, es mucho más de lo que le está dando el fondo, porque el fondo le da una deuda de 20.000 que van a pagar todos los argentinos y le otorga primero 12.000, que es lo que se ha acreditado, pero si retirás 18.000 te queda en balanza negativa, ¿no? Desde ya, Feli. Sí, ¿qué tal, Sabino? Felicitas, te saluda. Pensaba, si a Estados Unidos se le está haciendo un enemigo bastante pesado para digerir China, imaginemos Argentina, ¿no? Y en ese tono quería preguntarte cómo ves el comunicado de la embajada, cómo hay que entender la continuidad de la relación con China, sobre todo después de este pedido de Estados Unidos, del silencio del gobierno argentino. ¿Es posible que Argentina prescinda, por ejemplo, del swap? Bueno, yo creo que Milei nos puso el peor de los mundos, que es una subordinación política a Estados Unidos y una subordinación en algún punto económica a China, porque al liberalizar la economía vos vas a destruir tu sistema industrial, y yo creo que obviamente Argentina no está en condiciones en deshacerse del swap. Yo creo que es una estrategia de presión más política, pero creo que Argentina se está perdiendo grandes oportunidades comerciales. Fíjense esto que está pasando cuando aparece este esquema de sanciones que hace impracticable el comercio entre las dos potencias más grandes del mundo, y Argentina podría estar vendiendo más soja, más carne, más vino, productos que somos competitivos con Estados Unidos, y que estas barreras podrían beneficiar enormemente al comercio argentino y hacer una tan mala caracterización del sistema internacional y, de nuevo, subordinarse a una potencia en declive, pelearse con una potencia que es tu segundo socio comercial, nos lleva a la peor de las situaciones. Y además tengamos en cuenta que Milei está en las antípodas del pensamiento de Trump, porque él lo admira a Trump, pero Trump hace proteccionismo. En definitiva, Trump lo que está haciendo para el pueblo norteamericano, por lo menos en sus intenciones, está bien. Yo creo que no lo va a lograr, porque hoy, en un mundo tan complejo, donde las cadenas globales de valores están interconectadas, querer industrializar con una planilla de Excel es de un simplismo que no tiene sentido. Hoy lo que tendría que estar fijándose Trump es cómo incentivar la manufactura, los procesos industriales en función de los modos de producción, no de una planilla Excel que además ha sancionado a países que no tienen habitantes, ha sancionado a países que tienen superávit, o sea, ha sancionado países que son que han estado muy bien relacionados con Estados Unidos, con lo cual no se entiende este esquema arancelario. Sabino, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes. Por favor, buenas tardes todavía. Sabino Baca Narvaja, politólogo y ex embajador de Argentina en China. Vamos a hacer una tanda y vamos a seguir conversando, vamos a ir un poco a la política local, un poco a la provincia de Buenos Aires y a los dichos de Grabois del día de ayer. Ya venimos. Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño. Nada mejor que Harpic. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans. Ah, vos querés las nuevas Mogul Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. Esas. Me las das. Obviously. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Continuamos aquí en Soy Casta y ahora prepárense, porque el programa se pone picante.
quiero compartir con ustedes una entrevista, un pedacito de una entrevista bastante larga, muy interesante que dio Grabois en el día de ayer, creo. Domingo. El domingo, ayer fue lunes. Presten atención porque se desató una polémica muy, muy grande respecto de si ataca o no ataca a los docentes y a los trabajadores de la salud. Les cuento esos temas para que presten atención a ese fragmento del video. El pibe tiene que comer. No puede ser que en el país de las vacas no se pueda tomar leche, no se pueda comer carne, y en el país del trigo estemos importando fideo de Egipto y no haya pan para los pibes. Que el maple de huevo esté 8 lucas y que ese no sea el problema en la República Argentina. O sea, el problema se reduce al maple de huevos. La proteína más barata que había en la Argentina, ahora no se puede comprar. Entonces, quien esgrima esas banderas, quien esgrima la bandera, yo lo hablo mucho con los compañeros nuestros que están que son docentes o que son personal de salud. A ver, sobre todo los que tienen responsabilidad de dirección, los directores, los jefes de área. Flaco, vas todos los días y cumplís el horario entero y te rompes el orto. Y si no, al paredón. Si no, sos un traidor a la patria. Si no, sos peor que Milei. Si vos, que tenés una responsabilidad con los pobres de la tierra, que es estar todos los días en el hospital y todos los días en el aula, no la cumplís y encima tenés un rango de dirección, está todo mal. Y esa disciplina popular de perspectiva comunitaria hoy no se puede discutir en nuestro campo. Es como, vos no querés que le hagan duelda, decir lo mismo que Vidal. No, papi, no te confundas. Yo eso lo conozco como el dedillo, porque mis compañeros tienen clase 2 veces por... Los hijos de Nati y Saracho tienen clase 2 veces por semana y comen mierda. Y cuando van al hospital Evita de Lanús, y la verdad que los tratan como el orto. Entonces yo tengo claro que hay docentes y personal de salud que son héroes y heroínas. Y tengo claro que cobran mal. Pero también tengo claro que si la educación pública y la salud pública no se reestructura sobre la base de un derecho que es el derecho que origina todo, que es el derecho del paciente y del alumno, no del médico y del docente. El derecho originario es el del paciente y del alumno. No se restablece ese orden conceptual en nuestro campo y chao. Entonces, ¿a mí qué me importa si se desdoblan las elecciones mientras no tengamos claro que el problema es el maple de huevo, es el jubilado que no puede comprar los remedios, son mis compañeros que no tienen un pedazo de tierra para construir su casa o que le matan a los hijos y no tienen siquiera la plata para comprar el cajón donde los van a enterrar? Bueno, me voy a reservar mi opinión para el final. ¡Qué pícara! En esta oportunidad me la voy a reservar para el final. Entonces voy a arrancar porque me toca personalmente lo que dice como docente. Para mí, Grabois tiene un punto en el planteo, pero pifia muchísimo en las formas y eso invalida en algún punto la discusión. No podés en este contexto agarrártela así con los trabajadores, invisibilizando tanto las condiciones laborales y estructurales, ¿no?, de los docentes y los médicos, compararlos con la responsabilidad de un presidente, hablar de paredón, traición a la patria, me parece muchísimo. No sé si está buscando el titular o el clic, pero realmente es un montón. Y me parece, decía, hay un punto interesante en el planteo que queda como solapado, que tiene que ver con dar ciertas discusiones que son incómodas en el campo educativo desde el progresismo. Que hemos hablado mucho acá, ¿no? Sí. Dejarle la agenda de los problemas a la derecha, porque como no nos animamos a hablar de ausentismo, no nos animamos a hablar de reforma laboral. Exacto, y que Cristina lo planteó, creo que de una forma superadora con el tema de premiar al docente que va a trabajar. Pero tomo esto que dice sobre el derecho del alumno y del paciente, ¿no? Eso es muy importante porque es verdad que hay ciertas discusiones que en el progresismo se dan con una agenda más sindical de, bueno, el derecho del docente como trabajador, que es importante, pero eso no te puede inmovilizar a vos para hacer ciertas reformas que el sistema educativo necesita con prioridad en los pibes. Lo que pasa, y con esto les prometo que cierro, seré breve, está muy bien. Es que para exigirles a los docentes y a los directivos tenés que primero reconocerlos y jerarquizarlos. Si vos les pagás como corresponde, si reconoces las horas que lleva a planificar y corregir, si dotás a las escuelas de cargos socioeducativos para que la profe de historia no sea a su vez psicóloga de los pibes, si haces todo eso, creo que con ese piso podés dar ciertas discusiones y pedir que se formen más, que vayan todos los días, pero me parece que eso no lo dice Grabois y que es muy importante, porque es el ABC de la discusión.
La Felicita me hace cosas. No. Yo en la cuestión de fondo, obvio que estoy de acuerdo. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo? Pero, perdón, ¿querés expresarte antes? Yo te espero, no tengo ningún apuro. No, que hay un corrimiento del lenguaje general a donde parece que cayó Grabois. Como el lenguaje se corrió para ser chabacano y para decir las cosas efectivistas, buscando un titular, se pasó 2 pueblos. Volvió a un voluntarismo básico. Un voluntarismo básico a través del lenguaje, porque coincido exacto con lo que vos estás diciendo. O sea, hay cosas que hay que discutir, que el sector progresista no lo comenzó a discutir, o lo tiene solapado, o lo esconde, pero lo saca a relucir en un momento extraño, de una forma extraña. Sí. ¿Feli? No, que el planteo de fondo, ¿cómo no estar de acuerdo? Obvio que estamos de acuerdo, creo que la mayoría, que los pibes tienen que comer, que las proteínas, que esté la gente del comedor, sí. que por supuesto que es pésimo y sucede que muchas veces en el sector público te tratan mal y quizás en otro ámbito te tratan mejor. En todo eso coincido. Sí, las formas y además tomarle, ir con el termómetro a un docente. Yo conozco docentes también, todos conocemos docentes que empiezan su jornada a las 6 de la mañana, que son madres, que dejan los hijos y se arreglan como puede, que no les alcanza la guita para pagarle a la niñera, para tener los pibes, y que no paran hasta las 7, 8 de la... Capaz que llegan a las 8 de la casa y se tienen que sentar a corregir pruebas. Entonces, a mí me daría un poquito de vergüenza decir paredón, para veces que es un montonazo, sí. ¿No? Charlemos, hablemos un poco en qué condiciones están. Algunos están bajo la línea de la pobreza trabajando todo el día, e insisto en esto, tienen pibes también. ¿Qué pasa con los pibes, con los hijos de los docentes? Sí, haciendo de Uber también, lidiando con un montón de situaciones de violencia digital, denuncias judiciales, alimentación. Yo conozco una profe que tuvo que buscar una excusa para cocinar en el aula en clases de comunicación, porque en la escuela nocturna no hay comedor y los pibes estaban yendo a otra escuela. O sea, esa es la situación. Bueno, Lourdes, ¿querés decir algo? La verdad que coincido con todas. Al con final, todas las una armonía. Me parece que todos coincidimos con lo mismo, Esta pero... es una escuelita. No, por favor. Creo que coincidimos en lo mismo, que todos tienen el derecho a alimentarse, que es verdad que el maple de huevo está carísimo, pero las formas, porque pensaba, ¿no?, en Javier, en el presidente, que él tenía ciertas maneras de dirigirse a los opositores y hoy en día también los tiene. Creo que el mensaje es basta de violencia de parte del mismo presidente o de parte de Grabois, del que sea, basta de violencia, porque podemos llegar a un acuerdo entre tantas diferencias. Claro, porque fíjate que al final ese discurso, esa forma de encarar un problema que realmente existe, termina contribuyendo a la grasa militante, a los que no laburan, los vagos que trabajan del Estado y no laburan, termina contribuyendo a eso. Sí, me parece que no suma. A ver, por eso, yo quiero desandar un poco todo lo que dijo, porque a mí me resulta muy interesante que se empiecen a debatir estas cosas primero. Me parece que bienvenido sea siempre el debate. Me parece que él habla muy claramente de sus militantes. Él dice, quien esgrima estas banderas, y ahí habla de sus médicos, de sus docentes, de lo que él le está pidiendo a las personas que van a acompañar lo que él siente. Que es un pedido exclusivo para su espacio. Yo creo que es lo que dice. Dice, nosotros no podemos levantar la bandera de los humildes y trabajar la mitad del turno, ir a trabajar 2 veces por semana. Digo, me parece que él arranca esto hablando de quienes cree él o a quienes está convocando él a dar una batalla. Sí, pero... Digo, esto es lo primero, sí, decime. No, perdón, una acotación. Habló acerca de la diputada Natalia Saracho, sí, que sus hijos se mueren de hambre. Y si nos ponemos a pensar, Natalia Saracho es diputada nacional y dentro de todo es clase alta. No, creo que decía que deben comer mierda en el colegio. Supongo que yo lo interpreté así. Claro, a eso se refiere, a la vianda del colegio. Sí. A ver, por eso te digo, yo sí coincido, como decís vos, Patricia, que hay algo en la manera de decirlo que no estuvo buena. Primero, nombrar a una compañera y a sus hijos, que nunca está bueno por ningún motivo. Creo que paredón es una frase que no tiene que salir de la boca de nadie nunca más. Por favor, menos para ningún caso y menos para docentes y médicos. Pero sí creo que establece un debate que es genuino, que está buenísimo y que yo lo vi en las redes y que no lo veo representado, que es que si vos ganas poco, ganas mal, haces mal tu trabajo. Y me parece que no hay sociedad que funcione con eso. Y me parece que nunca es justificativo. Hay otro que sí lo entiendo y lo respeto y lo banco, que tiene que ver con que además estamos hablando siempre de trabajos que hacen en su mayoría las mujeres, que están además encargadas de las tareas de cuidado. Entonces, si querés, podemos hablar
hondamente, y en otro programa no va a ser el tema de las licencias de los docentes que se toman. Pero acá lo que estamos hablando es, vos ganas mal o estás precarizado, entonces podés faltar, entonces podés hacer la mitad del turno, entonces podés atender como el culo, que no significa que tengas que hacer un milagro. Carmen, conozco mucha gente que gana bien y hace mal su trabajo y falta también. Entonces me parece que estamos hablando de una degradación. Está bien, pero todos los argumentos en contra de lo que decía Juan fueron, ¿y qué querés? Si están precarizados, ¿y si qué querés? Si trabajan mal, ¿y qué querés? Quiero que, a ver, si vos tenés una responsabilidad y tenés un cargo que afecta directamente la vida de otra persona, seas docente, seas médico, seas legislador, seas presidente, seas policía, lo hagas de la mejor manera posible, te paguen lo que te paguen, porque vos lo que tenés es un compromiso con la sociedad. Y esto es lo que yo realmente reivindico de lo que dice, y que me parece que es una discusión que yo no vi en redes sociales, que yo no vi en los medios de comunicación, si realmente lo que te pagan hace a tu nivel de compromiso. Yo comparto, pero creo que eso lo podés decir vos, lo puedo decir yo, lo podemos decir en la escuela, lo podemos decir en los medios, creo que no lo puede decir Grabois, o no sin decir otras cosas. O sea, la dirigencia tiene que primero reconocer lo que le debe al sistema educativo y a los docentes, me parece. O al menos en la misma discusión, tal vez decirlo, sin lo del paredón y todo lo que ya dijimos, pero al mismo tiempo una mención como, bueno, igual sabemos que esto va de la mano de mejorar las condiciones. Y ahí abrocha. Pero es que a mí me parece que si no, primero que la nota era mucho más larga, pero es negar quién es. No es una persona que no venga denunciando las malas condiciones de los trabajadores. Te está hablando que la gente no morfa. Bueno, entonces, en el mismo momento que te dice que la gente no morfa, te dice, además, es criminal que una persona que tiene una responsabilidad con los sectores más humildes no la cumpla. Y eso va independientemente del salario y de las condiciones. No dice que está genial. Dice que la manera, porque él está hablando a los propios, la manera de levantar estas banderas es que cada uno en su lugar de responsabilidad se haga cargo. Entonces yo creo que también es un debate justo y sincero hablar de cuáles son las condiciones en las que se trabaja. Chicos, el sistema hoy los médicos son pobres. Vos te rompés el alma estudiando 9, 10 años, por lo menos en una carrera que además es absolutamente alienante, que te impide desarrollarse en cualquier otro ámbito de tu vida, o sea, con todo el amor del mundo, no vas al cine, no tenés familia, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para ganar 700 lucas? ¿800 lucas? ¿Y tener la vida de una persona en tus manos? Eso es terrible. Pero eso no significa que porque te paguen 800 lucas tenés que dormir la mitad del turno. ¿Entendés lo que me parece? Que si no lo reducimos, si no hablamos de Grabois como si fuera un extraterrestre y no supiéramos todo lo otro que dijo de la precarización laboral, ¿entendés? Y me parece que ahí sí le hacemos el caldo gordo, primero a esto que dice, que recién nombraba Felicita, ¿no? Que dice, bueno, mirá, al final tiene este discurso, al final pifió y le das de comer a la interna peronista. Y no vamos más allá, más profundo. De verdad, las personas no trabajamos y no hacemos lo que tenemos que hacer solo por lo que nos pagan. Porque ahí volvemos a la teoría de la mercantilización, que es la que nos metió este gobierno en la cabeza. Que uno es una mercancía, que es un producto, que hay que maximizar la producción. Entonces yo me pagas poquito, te doy poquito. Sácame paredón. Claro. No, sácame paredón, no, estamos en una ola de violencia, no me gusta paredón para nada. Y para nadie. Héroes tampoco, porque es lo que decía Patricia de voluntarismo, tampoco es que seamos héroes, yo no quiero ser una heroína. Claro, a mí también esa parte me llamó la atención, si no parece como que tenés que ser un cruzado. No está bueno el tema que vos tengas que militar como un cruzado, porque tampoco te da la posibilidad de pensar desde otro punto de vista. Yo pienso lo mismo, no tenés que ser un héroe, tienen que ser trabajadores, tienen que tener trabajo digno, del mismo modo que pienso que los cuidados no son amor y que los cuidados tienen que estar reconocidos. Es lo mismo, no tiene que ver con la voluntad o con que vos le pongas onda o cariño a lo que haces. Pero creo que hay algo de la responsabilidad cuando vos tenés una tarea social o cualquier tarea, si todos nosotros como trabajadores, y lo digo también por el periodismo, si cada uno de nosotros como trabajadores hiciéramos nuestro trabajo un poquito más a conciencia, independientemente de lo que nos pagaran, las cosas estarían mejor. Pero claro, y me parece por que supuesto que sí. Es un gran tema para abordar y que está buenísimo y que además yo creo que justamente la precarización hace, sobre todo en nuestro medio, el periodismo, que se trabaje cada vez peor. Sí. Una discusión que tuvimos hace no tanto en un grupo, en un chat de periodistas del que yo participo, es que muchas veces las periodistas, mujeres, porque somos una minoría y estamos en inferioridad de condiciones, que además nos ocupamos del 100% de las tareas de cuidado, nos cuesta muchísimo más rendir en el trabajo. Milei se pasó todo su campaña hablando de un libro. Y yo pregunté cuántas tenían plata para comprarse ese libro.
Porque para que vos puedas debatir, para que vos puedas preguntar cuando vas a una conferencia y él te dice, no, acá el libro fulano dice no sé qué, tenés que poder leer el libro. Para poder leer el libro te lo tenés que poder comprar. Y además de comprártelo tenés que tener el tiempo para leerlo. Obvio, claro. Bueno, ¿cuántos periodistas, si les guste, cuántos periodistas y periodistas mujeres sobre todo, tienen la capacidad económica para tener un laburo, hacerlo bien y dedicarle el tiempo que le tienen que dedicar? Cada vez menos. Cada vez menos. Por eso se fue precarizando absolutamente todo, no solamente las condiciones laborales, sino también la información. Y acá es donde se chocan, si querés, los derechos también, ¿no? Porque lamentablemente creo que es uno de los más ninguneados y de los menos reclamados, el derecho a acceder a la información que tiene cualquier ciudadano o cualquier ciudadana, más allá de la libertad de prensa o lo que tiene que ver con nuestro trabajo, porque lo que sucede es que no tenés pluralidad de voces, no tenés chequeo de noticias, lo de las 3 fuentes, olvídenlo, ¿no? Eso era hace mucho tiempo atrás. Y además hay una mercantilización también, hay una cuestión política también, hay muchos intereses detrás de lo que es la comunicación y que también nos afecta. Desde ya. Lourdes. La verdad que si hablamos de periodismo y esta mercantilización, también hablamos de intereses. El periodismo en sí nació como un periodismo político que respondía a ciertos intereses. Entonces, creo que es cierto que que existe esta precarización, pero también es cierto que si no sos funcional a los intereses de turno o si no sos funcional a tal o cual, o pasa con el caso de las mujeres, si no sos delgada, si no medís determinada talla, no podés estar en cámara, y a muchas, yo conozco chicas que han sufrido y que han tenido que hacerse cirugías estéticas para poder conservar su trabajo. Creo que es mucho más amplio el tema para abordarlo en tan poquitos minutos. Sí, bueno, ¿tenemos una nota? No, decime. No, que por eso me parece que hay que hacer foco en la estructura, porque, a ver, está bueno cuando ya sea un periodista o un docente se destaca en su labor y conserva cierta ética, ¿no? Sobre cómo deben ser las cosas. Me parece que eso hace la diferencia. Pero uno no puede hacer política pública o prever buenos resultados, ya sea en materia educativa o en materia de derecho a la comunicación, desde una apelación a voluntades. Y a mí en el periodismo también me preocupa muchísimo, y ahí, como decía Feli, estamos incluso 10 escalones más atrás, porque si ni siquiera podemos ponernos de acuerdo con que los pibes tienen que ir todos a la escuela y garantizar las condiciones para que eso suceda, imaginemos no regular todo lo que pasa en medios, plataformas. Pero mira, te voy a agarrar la cuestión del periodismo. Tenés periodistas que trabajan en lugares, en medios de comunicación muy grandes, históricos, están bien pagos y no les importa chequear una noticia. Es más, no les importa hacerte una opereta, ¿no? Bueno, y pero conozco, la operación no es lo mismo. Y me consta, bueno, a veces te dejas llevar, ¿viste? Todos lo explican de diferentes maneras. Y me consta que hay muchos colegas trabajando en medios pequeños, en medios cooperativos, en medios comunitarios, o en medios que se autogestionan, que ganan 2 mangos, o a veces pagan incluso para trabajar, y lo hacen con muchísimo compromiso. Por eso, desde ya. Disciplina popular es la frase que usó Juan Grabois. Vamos a una tanda. Por suerte nosotras tenemos este programa donde podemos hablar y opinar de todo lo que queremos. Destaquemos eso, una mesa de mujeres. Una mesa de mujeres. Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Más información en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex. Limpieza que se siente. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline.
Seguí la línea de tu frescura. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Hola, soy Katy Michelle con mi nueva Red Copper Square Pan. Es sartén, asadera, molde para horno, olla para pastas y mucho más. Sus paredes altas evitan salpicaduras en las hornallas. Su diseño cuadrado le brinda hasta el doble de espacio de cocción para acomodar más comida. Gracias a su cubierta de cobre, puede resistir los castigos más duros. Estos anillos de cocción de aluminio aseguran que el calor se difunda homogéneamente para que no haya zonas de recalentamiento. Caramelos derretidos pegoteados, no en esta olla. Esta olla reemplaza todo el resto. Llame ahora y tenga su Red Copper Square Pan con tapa de vidrio templado a un precio increíble de presentación. Recibirá el recetario de Katy con platos y postres fáciles. Cada Red Copper Square Pan viene con mi garantía. Téngala en su hogar y le garantizo que le gustará tanto como a mí. No querrá perdérsela. Les aseguro, garantizado. Llame en los próximos 15 minutos y recibirá la canasta de frituras. Además, el accesorio para cocer verduras al vapor o asar un pollo entero. Llame ahora mismo y adquiera su Red Copper Square Pan by Eternity. Pregunte por el juego de cuchillos de 3 piezas para hacer juego con sus sartenes por un pequeño adicional. Son súper afilados y resistentes. Corta una naná como si fuera manteca. El cuchillo fileteador pela el pescado en un instante y pica cebolla súper rápido. Descubra los productos de cocina más novedosos y exclusivos de la línea Eternity en tvcompras.com. Aproveche esta oferta y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta, de lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante, conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR, de lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente. Minutos pasaron de las 8 de la noche, continuamos aquí en Soy Casta y vamos a aprovechar que tenemos a Patricia hoy, esta noche acá, Patricia Carini, para preguntarle un poco porque vimos imágenes del Papa Francisco. Vieron imágenes del Papa Francisco. La salud del Papa Francisco. Se lo ve mucho mejor. El Papa Francisco es un caso espectacular de comunicación de la Iglesia. Ajá. El Papa lo internaron el 14 de febrero, lo externaron el 23 de marzo y ya se vio en público 5 veces. La comunicación del Vaticano, él la conduce sobre su propia imagen, así que eso tuvo 5 salidas. El domingo 6 apareció en la plaza... Bueno, era vital, a ver, convengamos que los partes médicos y la situación clínica era una situación compleja, era vital verlo y verlo rozagante, como se lo vio saludando, ¿no? La realidad es que el Papa casi se muere. Sí. Esta es la verdad. El Papa casi se muere. Luego, una vez que lo externaron, decidió seguir teniendo la información médica de primera mano, contando todo lo que a él le pasaba.
Papa. Una vez que pasó esa etapa, ahora ha tenido estas salidas que cuando yo las anoté porque impresiona realmente el espíritu y la forma en que lo ha hecho. En una de las apariciones del Papa, que fue el jueves 10 de abril, salió vestido de pantalón negro y poncho. Sí. De sorpresa, en la Basílica de San Pedro, a rezarle en la tumba de Pío X, y ahí se encontró con turistas. Camiseta y poncho tenía, era muy argentino. Espectacular. Un poncho gris y blanco y de pantalón negro. Es rarísimo verlo al Papa sin su solideo y cómo hablaba con la gente. Por supuesto, todo esto sin aviso previo. Puede ser que también es como decir, bueno, mira, casi me muero, ahora ando como quiero. Puede haber algo de, es un Papa que rompió varias reglas, descontracturó algunas cuestiones, en la Iglesia tampoco vamos a pedir mucho más, pero digo, la cercanía con la finitud de su propia vida y quizás de su gestión como Papa, no todo lo que él cree y siente que vino a hacer, puede ser que esté como recargado, como que vaya más a fondo. Sí, la palabra es esa, recargado. Siempre lo hizo y creo que ante la proximidad y ante este peligro del cual estaba súper consciente, él dijo, bueno, voy a hacer lo que siempre hice, pero reloaded. Claro, y un poquito más a fondo. Y lo hizo. Es que yo estuve con el Papa, ¿les conté? No. Estuve con el Papa en noviembre. Viajé con mi papá, porque ellos son amigos de hace muchísimo tiempo, entonces le dio una entrevista y tuvimos ahí una charla de 1 hora. Yo estaba de acompañante, imagínense, nada. Pero me llamó la atención lo vital, lo cálido, lo coloquial de la charla. Entiendo que era una charla con amigos, no era nada formal lo que fuimos a hacer. Y las ganas de seguir haciendo transformaciones que tenía, ¿no? Le preguntamos algunas cosas de la actualidad, de la realidad, y también en algún momento expresó la dificultad de generar movimientos significativos en una estructura tan grande y tan burocrática. Qué interesante lo que acabas de contar, que es muy de la interna, porque el Papa Francisco recibe a muchísimos dirigentes argentinos, algunos trascienden, con algunos se saca fotos, con otros no se saca fotos, ve a más personas de las que uno sabe que ve. A todo el mundo, quiere recibir a todo el mundo. Quiere recibir jóvenes, que recibe gente de todos los partidos, escucha, está muy atento, me parece que es una persona muy receptiva. Hablo yo de mi pequeña y modesta experiencia personal, pero por lo que yo le escuché, le interesa muchísimo conectar con lo que pasa afuera, me imagino que debe ser un lugar muy hermético, entonces esto le permite realmente conectar con la realidad de todos los pueblos, ¿no? Porque no es un Papa argentino, digamos, es un Papa para el mundo. Y aparte ha abierto la Iglesia de una manera impresionante. Sí, muy a tono con las novedades de la época. Le he escuchado hace poco hablar de la necesidad de humanizar la tecnología, ¿no? Como siempre dando discusiones nuevas. Es una de sus grandes preocupaciones, la tecnología, el mal uso de la tecnología, la mascotización de la civilización, cómo la mascota empieza a reemplazar el lugar de la familia y del hijo. Pero respecto de sus transformaciones, la Iglesia, mi papá le contaba, mi papá es un hombre grande también, que le llamaba la atención que le dé la comunión a una mujer en la Iglesia. Chicos, esto es para nosotros es una pavada, tenemos una mesa de mujeres discutiendo de política, pero para la Iglesia esto ha sido un salto al abismo. Y cómo le cuesta que estas medidas, estas nuevas habilitaciones se lleven a cabo a lo largo de toda la Iglesia en todo el mundo, ¿no? Y no solo en algunos lugares. Y el episodio de salud tan grave del Papa, más que frenarlo, sigue adelante con las transformaciones que él se propuso. Yo creo que sabe que le queda poco tiempo y va a ir mucho más a fondo. Y volviendo al tema de la salud estrictamente y a sus apariciones, a mí me llama la atención esto, ahora viene en la Pascua, ¿no? El domingo de Pascua. Vamos a ver qué es lo que hace, porque ya apareció también en la Basílica de San Pedro y en la plaza para el Domingo de Ramos, así que bueno, hay una expectativa a ver cuánto será la intensidad de su aparición en la culminación de semana de una festividad tan importante. Gracias, muchas gracias, chicas, gracias Patricia. Gracias. Le vamos a dar la bienvenida a Juan Di Natale con Los Comunistas. Hola Carmela, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan, todo muy bien. Qué bueno, qué bueno.
tenés mucha información sobre el Papa. Te estaba escuchando y me sorprendió, no sé, ¿te puedo entrevistar? Sí, claro, cuando quieras. ¿Hay un vínculo? ¿Se conocen con el Papa? ¿Cómo es tu historia? Bueno, no, yo no lo conocía, mi papá lo conoce, ellos se conocían acá. Mi papá fue criado en un colegio salesiano. Ajá. Y además mi papá fue un militante católico desde sus inicios, con lo cual se conocían desde acá de cuando era Bergoglio, digamos. Claro. Y tenían charlas, cuando fue Papa continuaron con algún intercambio. Y él fue varias veces, mi papá, a visitarlo. Bien. Y en esta oportunidad me pidió que lo acompañe, así que lo acompañé, fuimos en noviembre a entrevistarnos con él, pero es una entrevista privada, en calidad de amigo, digamos. Total. No una entrevista, no sé cómo se dice, formal, protocolar. Visita privada, me gusta la categoría visita privada. No sé cómo se dice, porque no quiero meter la pata, ¿viste? No falta que me llamen del Vaticano y me digan, ¿por qué dijiste? Pero bueno, fue público, porque subimos fotos, no es que estábamos escondidos. Claro. Pero bueno, la verdad que fue muy cálido. Respecto de su salud, que es lo que veníamos hablando, a mí me llamó mucho la atención que cuando nos íbamos a ir, se levanta y me dice, no, yo los voy a acompañar hasta la puerta porque a las visitas se las acompaña. Así que caminó hasta la puerta donde estábamos, nos saludó. Digo, realmente estaba muy, muy vital en ese momento. Pero bueno, tiene una agenda, chicos, que cuando él te cuenta lo que hace por día es imposible. Tiene que estar acompañado por Dios para sostener Totalmente. Todo lo que hace. Para una persona de su edad y con además, bueno, con las dificultades de salud que viene teniendo, ¿no? La verdad que impresionante, sí, claro. Sí, bueno, sí. No cualquiera puede ser Papa, está claro, ¿no? No, claramente no. Es muy inteligente, es muy cálido, una conversación muy sencilla, hasta que en algún momento te hace algún comentario que sea, mira. Sí. Pero bueno, para mí fue muy interesante, me despertaba muchísima curiosidad, y hablábamos un poco de eso, cuáles eran sus preocupaciones. Él dice que a veces la gente va y hace colas enormes para bendecir carritos, y que mira los carritos y en el carrito hay un perro. Claro. Y te dice, bendiga a mi hijito, y él se queda mirando, ¿viste? Y es una preocupación muchísimo más en Europa que acá, que en nuestro país, ¿no? Está claro. Uh-huh. Sí, igual viste que somos, creo que somos el país más mascotero del mundo en este momento, ¿eh? Pareciera que sí, que sí. Sí, yo se lo dije, mi papá se lo dijo en un momento. No, mire que en Argentina también hay más perros que baldosas, qué sé yo. Pero bueno, se ve que no, las estadísticas no le estarán diciendo